Bienvenidos una vez más, soy Nicolás Bertola, arquitecto, y en la video de clase de hoy vamos a entender un poquito el funcionamiento y configuración de las cámaras reflex. ¿Por qué es importante esto? Si queremos lograr renders fotorrealistas, tenemos que comprender mínimamente este tipo de cámaras para poder manipular los mismos parámetros en las physical cameras de 3ds Max o 3 Studio Max. Aquí tengo una seleccionada y vemos que son muchos subparámetros. Existen tres fundamentales para el control de la iluminación. Tres parámetros, quiero decir. El f-number, el número f, el shutter speed, la velocidad de disparo, y la sensibilidad ISO de la película. Vemos aquí en este corte esquemático de una cámara reflex cómo son sus componentes principales, donde tenemos el cuerpo de la cámara, que en el cuerpo tiene el espejo, tiene el sensor donde se manifiesta la sensibilidad ISO, el pentaprisma que sirve para el ocular para ver exactamente la imagen que está ingresando por el lente con su objetivo y el diafragma. El número F o el f-number justamente representa la apertura del diafragma. Lo vemos simplificado en este gráfico donde tenemos los f-stop o si no los pasos que se suelen utilizar comercialmente en las cámaras, donde evidentemente a medida que tenga mayor apertura de diafragma voy a tener más ingreso de luz y cuando tenga menor voy a tener menos ingreso de la luz. Es lógico que estos valores, al ser fracciones, mientras menor sea el número que aparece, mayor va a ser la apertura, mayor el ingreso de luz. ¿En qué incide el f-number? Como dijimos, es la apertura del diafragma, la apertura del teleobjetivo, y hace que ingrese más luz. Pero a las cuestiones prácticas o efecto incide sobre la profundidad de campo. En este gráfico se ve con un ejemplo clarísimo donde tenemos tres tipos de aperturas y la profundidad de campo que estaría tomando cada uno de estos parámetros de f-number, por supuesto de manera esquemática. ¿Y qué es esto de profundidad de campo? Simplemente va a representar las zonas de mi fotografía en la distancia que van a salir enfocadas. Es decir, si yo uso un f-number muy grande, la apertura va a ser chiquita, va a ingresar menos luz, pero lo va a hacer con más precisión. Entonces voy a ver mucho más hacia el final de la fotografía y mucho más al comienzo de donde yo tengo el target o el objetivo de lo que esté fotografiando. La contra es que ingresa poca luz, entonces tendré que recurrir a los otros parámetros para compensar esta falta de iluminación. Y si tengo una profundidad de campo muy pequeña, significa que el fondo y unos primerísimos planos a mi objeto que yo esté enfocando, van a salir desenfocados. Vamos a ver todos en ejemplos a posterior sobre el máximo. El shutter speed o la velocidad de disparo es la velocidad de apertura del obturador. Para hacerlo sencillo, a una apertura y cierre más rápido va a entrar menos luz dando un efecto de congelamiento de movimiento y por lo contrario con velocidades lentas se produce un efecto de movimiento. También son fracciones de tiempo y segundos, aunque hay varias mediciones. Es decir, que por ejemplo en un octavo se representa un octavo de segundo, que es el tiempo que dura abierto el obturador. A medida que tenga números más grandes, por ejemplo 1 en 125, voy a tener más velocidad y por ende menos luz. El valor ISO es sensibilidad de película, de los antiguos ROS, ya no los tenemos más, pero bueno, sería la sensibilidad del sensor. En cámaras reflex, valores mayores de sensibilidad van a captar más luz, pero van a acrecentar niveles de ruido en imagen. En render esto no sucede al ser todo digital.
O sea que yo podría subir y bajar el ISO tranquilamente sin que se produzca esto, pero digamos es un valor a tener en cuenta en cámaras porque depende en cierta medida de factores técnicos de la cámara. Entonces, el equilibrio entre estos tres valores componen el triángulo de exposición y es fundamental para lograr diferentes efectos fotográficos con el mismo balance de luz. Acá vemos un resumen, ¿no? Por ejemplo, tenemos la apertura del diafragma con ejemplos, un valor chico de apertura significa que la apertura va a ser grande, va a entrar más luz, pero el efecto va a ser con un desenfoque en el fondo. Tengo mucha profundidad de campo. Al contrario, un valor muy grande, entra menos luz y va a salir todo afilado. Tenemos la velocidad del obturador. Van a salir fotos movidas si el tiempo de exposición o el obturador abierto es muy largo, pero va a entrar mucha luz. Lo contrario, si el tiempo es rapidísimo, estoy sacando fotos en movimiento, un vehículo por ejemplo, no sé, un fotógrafo, un vehículo de carreras o alguien corriendo va a usar una velocidad alta, sí o sí, va a entrar menos luz porque va a ser corta la exposición. Entonces, ¿cómo compensa el fotógrafo de la persona que corre? Y bueno, quizás tenga que abrir más el diafragma, pero a su vez no quiere que salga desenfocado el fondo. Entonces, tiene dos componentes con poco ingreso de luz. Bueno, no le va a quedar otra que subir el ISO para tener más sensibilidad, que entre más luz, pero puede ser que le esté generando cierto ruido, puede ser que no. Después hay muchas correcciones en fotos, en render no estaría este problema. Así que para hacer una exposición correcta yo tengo que tener en cuenta estos valores. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo doy con un balance de foto de iluminación correcto, pero digo, no, me está saliendo muy enfocado el fondo y yo quiero ese efecto contrario? Supongamos que empezamos a sacar, ponemos la cámara en automático y me tiro unos valores, después lo pongo en modo manual, ajusto un poquito esos valores y me encantó cómo está la fotografía. Y resulta que quedó, por ejemplo, la apertura o el f-number en 8, como veo acá en la tabla, y por ejemplo la velocidad del shutter speed en 125. Si busco la intersección de ambos me da este valor de 13. Entonces yo digo, necesito más profundidad de campo para que salga ese efecto de desenfoque, pero mi luz está perfecta, no quiero que se modifique nada. Voy a dejar el ISO que tenía en este momento fijo, no lo voy a tocar. Y por ejemplo, tengo que bajar el f-number. Por ejemplo, me tengo que ir a 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar a través de la línea del valor 13 a 2 y me encuentro con que no lo tengo justo. Bueno, vamos a hacer a 2.8. Entonces acá me está diciendo que tendría que subir mi velocidad en 3 pasos. Tenemos 1, 2, 3 pasos a 1 en 1000 para que esa fórmula siga equilibrada. Entonces voy a tener exactamente en cuestiones de iluminación la misma fotografía, pero con un efecto de desenfoque del fondo. ¿Por qué? Porque mi f-number es mucho más chico que el que tenía antes, y eso se hizo compensando la velocidad de disparo, pero manteniendo el valor ISO fijo. Esta tablita es muy práctica, después uno lo va con la práctica justamente lo va logrando de manera un poco más intuitiva. Esta tabla se llama ley de reciprocidad, o mejor dicho, representa la ley de reciprocidad, en este caso dejando el valor ISO fijo. Hay otras donde se deja otro valor, por ejemplo el f-number y se toca el ISO y el shutter speed, o se deja fijo el shutter speed y se tocan los otros valores. Con la cámara física de Maxi V-Ray, afortunadamente no vamos a tener que hacer siempre este tipo de fórmulas para lograr fotografías, sino que está
de manera simplificada, simplemente tocando el valor del exposure value, el EV, que ya hemos tocado un poquito, y listo, se encarga de manera automática de hacer todo ese balance, nada más. Pero ¿qué pasa? Si queremos hacer estos efectos de lograr desenfoques, ya vamos a tener que apelar al control de estos tres valores y tener en cuenta la ley de la reciprocidad. Vamos entonces a ver unos ejemplos que ya tengo listos. Bien, ¿qué tengo acá? Un modelo de arquitectura. Voy a cambiar las vistas, donde tengo esta vivienda prácticamente sin entorno y tengo tres cámaras en realidad, que para verlas están prácticamente en la misma posición. Hay una que la bajé un poquito, pero la distancia al objetivo es prácticamente la misma. Desde acá de la lista con C puedo ver que utilicé cámaras de 20, 28 y 50 milímetros. Vamos a ver qué pasa con esta cámara de 20 milímetros. Tengo un enfoque total de la escena. Voy a seleccionar mi cámara. Voy a Modify para ver qué tenemos. Lo dejé en el preseteo 35 milímetros full frame. No toqué nada de esto, más vale no tocarlo. Eso requería ya demasiada explicación de las cámaras, pero para hacer la práctica siempre lo dejo ahí como si fuera una cámara full frame profesional. Y lo que toco es el lente focal, poniendo un lente de 20 milímetros. Ven que tengo aquí F, valor F number de 8. Y acá más abajo tengo el shutter speed, que tenemos varias formas de hacerlo. 1 sobre segundo, segundos, grados, frames. Lo que estuvimos viendo es que normalmente se lo configura así. Ven, 1 en 1000. Y tenemos en exposure, forma manual, el valor ISO, que está en 390. ¿Por qué quedó de esa manera? Porque en realidad no me importa esta cámara. Si yo la pongo en target, como habíamos visto muy anteriormente, simplemente voy a regular este EV, Exposure Value, y no tendré que tocar nada más. Hago que ingrese más o menos luz. Valores más altos ingresa menos luz, valores más bajos ingresa más luz. Vamos a ver este ejemplo, yo lo tengo guardado acá. A ver si lo encuentro. 20 milímetros este. Y esto es lo que estaría saliendo del render. No está en una super calidad. Tiene una compresión de rango dinámico acá. Bajé toqué un poquito los valores de exposición, sacando las altas luces de Highlight Burn y un LUT y nada más. Están todas las imágenes iguales. Puedo ver ahí que está saliendo mi render. Supongamos que ahí está bien con mis materiales y mis luces. Esta escena está iluminada con un HDRI, también como vimos en la videoclase de HDRI, que tiene una proyección del sol. ¿Qué pasa? Yo hice un clonado de esa cámara. Que ya la nombré como 28 milímetros y que hice cambiar el valor del focal length, del ángulo, a 28 milímetros. Pareciera que estuviese mucho más cerca, pero en realidad estoy a la misma distancia como les mostré hace un ratito. Que las verticales a propósito para dejarlo así el efecto. Y tengo el mismo valor de exposición. Vamos a ver cuál es el resultante acá en 28 milímetros. Estoy a la misma distancia, pero como mucho más cerca, simplemente cambiando el ángulo. Pero la luz no se modificó, evidentemente. Ahora bien, si así yo sigo cambiando todo el tiempo lentes, no me va a estar afectando la iluminación. Estoy manejando de manera automática con el exposure value, nada más. Esto es la manera más práctica. Pero vamos a un nuevo lente de 50 milímetros.
pareciera que estoy mucho más cerca. Aquí no se ve porque lo tengo como caja, pero tengo el vehículo. Voy a seleccionar la cámara en 50 milímetros. Y lo que hice fue el mismo procedimiento. En realidad yo fui clonando la misma cámara. Entonces simplemente, haciéndolo como copia, no como instancia, iba cambiando el focal length. Puse 50 milímetros. El target está en 14. ¿Qué salió de este render? Bueno, vamos a verlo acá. 50 milímetros. Y esto lo voy a poner como A. Estoy viendo el render, es más de lo mismo, solamente cambio el enfoque. Venimos un segundo acá. Pero para hacer el otro render, porque digo, bueno, yo quiero que salga como más enfocado lo que tengo acá en un primer y segundo plano, que es el vehículo y la primera parte de la arquitectura, y al resto sí se produzca ese efecto de desenfoque. Entonces ya tengo que meter mano sobre los valores. ¿Y qué hice? Activé en Focus Enable Depth of Field, profundidad de campo. ¿Qué pasa acá? Si activo eso y no toco nada, va a salir exactamente igual el render. Entonces, ¿cuál es el secreto acá? Mi valor de ISO no me va a estar influyendo, así que voy a dejarlo de manera automática con el target para que no se me cambie la luz. Y voy a empezar a jugar con mi F-number. Yo puse un valor muy exagerado de 1 para lograr ese efecto de desenfoque. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente también, que es, a ver cuál es mi cámara de 50 milímetros, esta, que es la distancia focal. ¿Ven? Mi target de la cámara está sobre lo que yo quiero enfocado, no está en cualquier lado para darle una dirección. Entonces en Focus yo vengo aquí activado Use Target Distance y Enable Depth of Field. Podría haber puesto Custom y haber ingresado el valor del objetivo, pero ya que lo puedo usar con el mismo objetivo y lo tengo ahí de manera visual, mucho más fácil. Ahora sí. Este segundo render de acá es el que yo marco con desenfoque. Es decir, aquí tengo las imágenes superpuestas. Esto es práctico. Ven, yo a este render con la cámara de 50 milímetros sin tocar nada. Solo elevé, lo guardé como A, dándole clic en A. Y a este en el History lo guardé como B. Activo este botoncito de comparar en horizontal y aparece un desplazador. Entonces tengo mi imagen A la izquierda y mi imagen B a la derecha. Y ahí voy a hacer un zoom, aunque ya acá se pueden ver sobre el fondo, sobre el área que estoy marcando, cómo se produce el efecto de desenfoque. Prestemos atención al vehículo. Si bien se empieza a pixelar por la calidad de la imagen, por el tamaño, en que prácticamente no noto diferencia, quizás algún puntito mínimo, pero nada más. Y en cambio, si presto atención a este ángulo que está alejado, ven el primer ejemplo y el segundo, pero la luz está exactamente igual. Esa es la manera práctica de poder lograr efectos de Depth of Field. Demora un poco más el render de desenfoque con la profundidad de campo. Entonces repasamos rápidamente. Si yo no quiero tener todo enfocado, todo de manera estándar, simplemente uso mi EV y listo, no tengo ningún problema. Pero si quiero usar efectos de desenfoques, voy a activar el Enable Depth of Field y voy a empezar a jugar con mi F-number y con mi shutter speed, con mi velocidad de disparo. Como esto lo sigo teniendo de manera automática con el target, no se me va a desbalancear, no voy a tener que hacer
ninguna tabla, no voy a tener que recurrir a la tabla de reciprocidad, porque esto me lo está facilitando mucho, a menos que yo lo maneje con el ISO de forma manual. Ahí sí. Pero si hago esto, entonces empiezo a jugar con estos valores, sobre todo el del F-number, y voy a desenfocar el fondo como hice en el ejemplo. Bien, espero sus comentarios o sus dudas. Cabe aclarar a ver si son desenfoques de fondo muy simples. Muchas veces se los hacen en postproducción para no perder tiempo acá, o para no tiempo de render y tiempo de estar probando las cámaras, y son cosas muy simples. Creo que toma mucho más validez en animaciones que en los renders fijos, porque como les digo, por ahí con Photoshop o algún programa similar se puede pintar o usar máscaras para hacer desenfoques de manera como mucho más práctica todavía. Nos vemos en el siguiente tutorial.